Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Buenas David. tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la elaboración y evaluación de prototipos funcionales. Pues primero que nada, pues para entender un poquito el tema, eh, platiquemos sobre qué es un prototipo y a qué se refiere con que sea funcional. ¿Qué entienden ustedes por esta parte? Bien, como bien el nombre lo dice, ¿verdad? Un prototipo funcional busca como tal cumplir con un objetivo, en este caso la funcionalidad del prototipo y que pues más adelante podamos trasladarlo a una versión real, ¿verdad? Pues más que todo enfocarse en la funcionalidad y no en la parte gráfica de o cómo se presenta este prototipo. Gracias. Sí, yo quisiera agregar un poquito que es para a la hora de crear un prototipo sí hay que tener ciertos parámetros, ¿verdad? Para que no, a la hora de ya migrar como producto final no sean los cambios tan bruscos, sino que desde el inicio podamos tener claros hacia dónde queremos movernos, ¿verdad? Sí, gracias, Carla. Ese es el objetivo, ¿verdad? De un prototipo, que podamos tener un primer diseño, un primer ejemplar de un producto o un artículo que se quiera diseñar y pues en el camino se va a ir modificando, ¿verdad? Se le van a ir aplicando ciertos cambios y seguramente pues no va a ser como que se diseñó inicialmente, ¿verdad? Va a tener otra forma o va a tener otras funciones o funciones mejoradas a como se diseñó inicialmente. Pues para ello, para poder lograr cumplir y hacer, crear el prototipo, tenemos que tomar en cuenta los requerimientos de diseño. Entonces, dentro de los requerimientos de diseño, pudiéramos mencionar qué es lo que debemos cumplir para, para resolver el problema que nos están planteando, que tenemos que lograr resolver. Y una de las características que pudiera mencionar es los materiales, ¿verdad? Con los que se va a diseñar el producto. Yo creo que es muy importante definir esta parte de con qué materiales se diseña el prototipo, eh, cuál es el consumo o la eficiencia que debe tener y posiblemente qué tecnología y qué aspectos propiamente de hardware y software va a requerir, ¿verdad? Cuántos el nivel de procesamiento, el nivel de almacenamiento requiere, ¿verdad? Entonces, esto pudiera ser algo de lo que nos mencionan aquí, ¿verdad? Los requerimientos, no sé si ustedes tendrán alguna Pues otra información. Pues como tú mencionas, ¿verdad? La idea es hacer que eh, sea lo más realista posible, ¿verdad? De acuerdo a los materiales que se van a usar realmente, ¿verdad? Y también no hay que olvidar de que el prototipo se construye para ir iterándolo, a manera de que ir adheriendo las modificaciones que se vayan solicitando para que llegue, pues, el prototipo se vaya perfeccionando, ¿verdad? Y sea su estado final el que en realidad. Sí. Gracias, Carla. Recordemos que para poder realizar este requerimiento y todo el prototipo, pues se requiere de ciertas fases, de las cuales pues vamos a platicar en este momento. Como primer punto podemos encontrar la discusión sobre el diseño y prototipo. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que queremos cumplir con este prototipo a realizar, ¿verdad? No sé si tienen algo más que agregar en este punto. Sí, a mí me gustaría mencionar que la etapa inicial, que es la que ya discutimos anteriormente, nos va a ayudar, nos va a servir mucho para el procesamiento de la información, ¿verdad? O el procesamiento, el análisis de cómo se va a diseñar el dispositivo, el software, el hardware, ¿verdad? Pudiera ser algo no necesariamente físico, sino pudiera ser un software o alguna plataforma que se está implementando. Entonces, Exactamente. em, en esta parte de análisis, tendríamos que tomar en cuenta las herramientas con las que contamos,
el manejo de los datos, cómo se va a trabajar y posiblemente la tolerancia, hasta qué puntos puede ser tolerable nuestro diseño, ¿verdad? Y cuáles serían los parámetros básicos, ¿verdad? O mínimos. Exactamente. Parte de la continuación de lo que requerimos en el prototipo es también al momento de ya tener como una primera fase. Lo que mencionaba mucho Carla es que es necesario iterarlo, ¿verdad? De tal forma de que conforme uno va viendo el proceso del prototipo, pues vamos optimizando ciertas partes o funcionalidades conforme vamos viendo si hay algún error o hay algo que no esté funcionando de la forma en la que nosotros esperamos, ¿verdad? Que sería pues prácticamente una segunda fase dentro del proceso del diseño de este prototipo, ¿verdad? Sería la optimización del mismo. Sí, también quisiera agregar que, por ejemplo, a medida de que se están realizando las iteraciones, pues ya deja de ser un prototipo inicial y se va acercando al producto final, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, cuando ya se va acercando al producto final, se va sometiendo este prototipo a fases, diferentes fases de validaciones. Entonces, donde se van donde se está verificando que el diseño inicial o el diseño en la etapa donde nos encontramos cumpla las especificaciones y de los requerimientos iniciales, ¿verdad? Por eso es importante tener muy bien claro los requerimientos a la hora de empezar el proceso. Sí, a mí me gustaría agregar un ejemplo, ¿verdad? De esta parte de las etapas de diseño. Y es encontré, investigando un poquito del tema, ¿verdad? Encontré un producto que muchas veces nosotros pasamos desapercibido, pero la verdad es una gran invención. Y es el invento de la bombilla o el foco, como comúnmente lo conocemos. Estaba leyendo por ahí dándole continuidad a lo que ustedes mencionan de las iteraciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvo que realizar la bombilla esta persona, ¿verdad? Que todos lo conocemos, es Thomas Edison, el inventor? ¿Cuántas veces realizó el producto para poder lograr el resultado final, ¿verdad? Y encontrando ahí un poquito de información, estaba viendo que inicialmente él para poder diseñar el foco o la bombilla, probó con diferentes filamentos. Y el primero fue un pedazo de papel carbonizado que lo sometió a cierta corriente. Entonces, el papel se iluminaba, pero lamentablemente esos primeros diseños solo le duraron unas cuantas horas. Y tuvo que realizar cientos de veces el mismo producto, el mismo prototipo para poder obtener el resultado final. Entonces, es un tema muy interesante que me gustaría dejar ahí en discusión, ¿verdad? Para los compañeros del foro, qué prototipos o qué invenciones consideran ellos o conocen sobre esta parte, ¿verdad? Y cómo creen ellos que se realizó el proceso de las etapas de su diseño, ¿verdad? Exactamente. Y continuando pues ya con la siguiente pregunta, el diseño paramétrico. Parte de una experiencia que pues yo les podría indicar del área de desarrollo, que es en la que yo me desenvuelvo, pues para nosotros sí es importante dejar de cierta forma nuestros procesos o nuestros servicios paramétricos de tal forma de que si un país ha realizado cierto proceso, puedan reutilizarlo en otro país y no necesiten realizar un reproceso o incluso cambios en el mismo servicio que incluyan, bueno, que influyan en la certificación o recertificación de un proyecto diferente, ¿verdad? Lo que nos atrasaría en cuanto a nuestros tiempos originales. Pues en este caso, pues para nosotros es muy importante dejar estos servicios de tal forma, como les menciono, paramétricos, para poderlos reutilizar y mejorar el proceso de desarrollo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra experiencia respecto a lo que sería diseño paramétrico. Sí, yo pues en cierta forma durante
la carrera, ¿verdad? En la licenciatura, eh, trabajé, aunque no lo sabía, ¿verdad? Con este diseño paramétrico que pues nos pedían que siempre utilizáramos o manejáramos una simulación o un software para poder eh, evaluar hasta qué punto podía realizar un movimiento, ¿verdad? De un equipo, por ejemplo. O me recuerdo en otro proyecto, em, nos pidieron poder realizar un sistema de control de un pequeño vehículo, ¿verdad? Un pequeño carrito que diseñamos, de tal manera que si modificábamos ciertas variables, el carrito debía poder mantenerse a una distancia de un obstáculo, ¿verdad? Y si nosotros nos acercábamos a ese, a ese carrito, el carrito debía mantener siempre la misma distancia de nosotros. Entonces, en cierto punto, si modificábamos los parámetros de control, podíamos manejar esas distancias y manejar incluso la velocidad con la que se movían el- los motores, ¿verdad? O el vehículo. Entonces, pues esa sería una pequeña experiencia, ¿verdad? Yo solo quisiera agregar, pues que para tener claro, ¿verdad? A la hora de realizar un diseño paramétrico es bien importante que podamos abstraer la idea para que luego pasemos y verifiquemos, busquemos las condiciones geométricas y matemáticas, parámetros para que a la hora de que en el proceso del prototipo pues se vayan alterando, modificando las condiciones iniciales, pues no se necesite de tanto trabajo y para que no altere el producto final, ¿verdad? Así como mencionaba Georgina, que lo que se pretenden es dejar como un estándar, por decirlo así, en sus servicios, de manera de que si tal país X va a utilizarse X servicio y luego lo pide Y país, entonces el fin es de que se pueda estandarizar de una manera para que se puedan ingresar diferentes parámetros, ¿verdad? Ya sean matemáticos, nuevas variables y que el impacto no sea tan, el impacto final no sea tan difícil, ¿verdad? De concluir el producto final. Sí, creo que lo que se quiere lograr con esta parte es no tener que crear nuevamente el producto, ¿verdad? No tener que diseñar desde cero todo el sistema, sino que si ya se tiene el problema resuelto y únicamente es de cambiar variables y cambiar datos, que pues se pueda lograr en esta etapa, ¿verdad? Del diseño. Seguramente se va a necesitar de, de poder expresar el sistema con modelos matemáticos y las condiciones físicas, ¿verdad? Con las que interactúa. Y eso pues nos lleva a la siguiente parte, que es el diseño de los mecanismos. En esta etapa del diseño del prototipo, pues vamos a tener que tomar en cuenta todas las partes que interactúan en el sistema. Y vamos a tener que aplicar muchos modelos matemáticos, muchas ecuaciones, en cierto sentido, ¿verdad? En cierta forma, dependiendo del problema que se quiera resolver, que modelen el sistema y que nos permitan diseñar el dispositivo, diseñar el mecanismo o el producto con ciertas condiciones que se acoplen a los requerimientos iniciales, ¿verdad? Eso, Pues no tendré mayor punto que agregar en ese tema, ¿verdad? Más que todo, pues como me bien mencionas, ¿verdad? En el diseño de mecanismos se podría considerar específicamente en el área de la robótica, algo que también me suena bastante lógico. Por ejemplo, cuando respecto hay un puente, no me recuerdo bien en qué parte de Estados Unidos es, pero es uno que se levanta para que pase un ferry, si no recuerdo mal.
Entonces, me imagino de igual forma, pues para ese tipo de prototipos, ¿verdad? Ese mecanismo, pues debió haber llevado igual mucha implicación de toda la aplicación de la matemática y pues todo lo que conlleva en cuanto a robótica, ¿verdad? Para cumplir con el objetivo en cuanto a ese proceso, ¿verdad? Sí, algunas de las áreas con las que se me ocurre que seguramente se, se utilizan aquí, ¿verdad? El diseño de los mecanismos. Se me ocurre la implementación de ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Ujú. Eh, la utilización de series de Fourier, ¿verdad? Esa la vimos bastante en la carrera y, y seguramente los modelos físicos, ¿verdad? O sea, las leyes de la física que eh, describen pues, todos los fenómenos que conocemos de la naturaleza, ¿verdad? O intentan describir la mayoría de fenómenos. Pero esta parte es bastante importante porque tiene bastante información y bastante ingeniería, ¿verdad? A la hora del diseño final. Finalmente, pues no sé si ustedes quisieran agregar alguna conclusión, ¿verdad? Pues como tal, pues como pudimos ver a lo largo de todo lo que platicamos, ¿verdad? Para poder realizar un prototipo, pues es necesario llevar ciertas fases y cumplirlas a su cabalidad para lograr el objetivo al que queremos llegar. En este caso, pues es cumplir con validar esta funcionalidad y pues en algún momento, como se mencionó al inicio, ¿verdad? Llevarlo a una realidad. Sí, y también, Gracias. también en todo este proceso de crear el prototipo, cuando ya lo tenemos, podemos decir que ya no es un prototipo como tal. En las fases de iteraciones podemos auxiliarnos de software, ¿verdad? Que ya nos proveen de, y que ellos se proveen de algoritmos matemáticos para realizar todo este diseño final. Estaba leyendo cuando nos tocó investigar lo de la parte de diseños parametrizados, que ya hay un software que ya utiliza variables, parámetros y al final no es un diseño arquitectónico como tal, de los comunes que vemos cuadrados, redondos, sino que ya son diseños eh, a base de modelos matemáticos y algoritmos, que ya los diseños ya son más abstractos. Gracias, Carla, y gracias, Georgina.